La puerta de la esclusa se cerró de golpe tras de mí con un siseo metálico que bien podría haber sido el sonido de mi carrera tocando fondo, para luego encontrar de alguna manera una pala. Bueno, eso es perfecto, murmuré al compartimento vacío mientras las luces exteriores se encendían. Atrapado en el casco de mantenimiento de un crucero alienígena abandonado, sin nada más que mi ingenio, un cinturón de herramientas medio vacío y la clara probabilidad de que los recicladores de oxígeno no hayan recibido mantenimiento desde que los dueños anteriores decidieron que este montón flotante no valía la pena conservar. Eché un vistazo rápido a la cámara hexagonal, con sus paredes de metal desnudo y la distintiva pátina de bronce verdoso de la aleación calraxiana, de unos 15 pies de ancho y quizás 12 de alto, con una única ventana circular que mostraba la superficie polvorienta del asteroide K719, donde tontamente había aparcado este proyecto de recuperación. Junto a la puerta por la que acababa de entrar, había un sencillo panel de control sin absolutamente ningún botón que funcionara. Fantástico. La única decoración, si es que se le podía llamar así, era un gran panel expositivo en la pared del fondo. Mostraba una imagen que me había atormentado durante meses. Una figura humana, yo mismo de hecho, subiendo por una escalera de mantenimiento externa en el casco del barco. Mi sombra se extendía dramáticamente sobre el blindaje picado y desgastado, proyectada por las intensas luces de emergencia blanco-azuladas que recorrían el lomo del vehículo. La enorme carcasa del motor se alzaba al fondo, y sus intrincados detalles mecánicos aún eran visibles a pesar de años de abandono. La imagen fue tomada hace 3 meses, cuando encontré por primera vez este crucero abandonado y comencé el trabajo de restauración que o bien me haría famoso o acabaría con mi vida, posiblemente ambas cosas. Llevaba puesto el mismo mono de mantenimiento azul marino que aparece en la imagen, el uniforme estándar para operadores de salvamento independientes como yo. Rodillas y codos reforzados, tejido ignífugo con 16 bolsillos diferentes que conté durante un viaje hiperespacial particularmente aburrido, y el tenue olor a refrigerante de motor que nunca se elimina del todo. Mis botas eran pesadas, magnéticas y de material sintético, diseñadas para paseos espaciales, pero no particularmente cómodas para estar de pie en compartimentos sellados, preguntándome cómo iba a escapar. El hombro derecho del mono aún estaba rasgado por el enganche que le di la semana pasada con un trozo dentado del casco, y lo había remendado con un trozo de aislamiento térmico que sobresalía como una cicatriz plateada sobre el azul. De acuerdo, piensa, me dije a mí misma mientras me acercaba a la puerta. El diseño estándar de la esclusa de aire de Caldraxian debería abrirse con el código de acceso correcto o mediante una anulación manual. Introduje el código de emergencia universal que funciona en el 99% de las embarcaciones abandonadas 71.598. Nada. Probé el código secundario 26.380. El panel parpadeó en rojo e hizo un sonido como una frambuesa digital. Bien. Manual, entonces. Saqué el pequeño soplete de plasma de mi cinturón y me dispuse a desatornillar el panel que estaba junto a la puerta. Al inclinarme, noté un patrón casi imperceptible grabado en el metal. Pequeñas e intrincadas marcas de quemaduras que formaban lo que parecía un crucero desguazado estilizado. Interesante. Las marcas eran deliberadas, no daños aleatorios, y parecían corresponderse con el título en el registro del barco. Clase de buque abandonado recuperado. Pero alguien lo había modificado para que dijera, buque abandonado, estatus legendario pendiente. Esa modificación no constaba en los registros oficiales. Quité el panel y busqué la palanca de liberación de emergencia. Mis dedos se cerraron a su alrededor, tiré, y todo el mecanismo se desprendió en mi mano, rociándome con un lubricante de décadas de antigüedad que olía a algas fermentadas. «Oh, vamos», grité, lanzando la inútil palanca al otro lado de la habitación. Rebotó contra la pared con un golpe sordo y patético y aterrizó a mis pies como si quisiera burlarse de mí. Entonces lo oí, un leve golpeteo que provenía de algún lugar fuera del casco. Toc, toc, toc. Pausa. Toc, toc. Apreté mi oreja contra el metal frío.
Ahí estaba de nuevo, casi como código Morse, pero no del todo. Entonces olí algo extraño. Un olor a crea quemado que, sin duda, no provenía de mi linterna. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Grité, sintiéndome un poco ridícula. El golpeteo cesó, y entonces una voz crepitó a través de un intercomunicador que no había notado antes, oculto en la esquina del techo. Personal de mantenimiento, su presencia no está autorizada. El protocolo de restauración prohíbe específicamente las operaciones en solitario en el sector 6 durante la fase de recalibración. La voz no era humana. Demasiadas consonantes agrupadas. Las vocales se alargaron un poco de más. Era el anterior propietario del barco, o al menos uno de los suyos. Un condraxiano. No sabía que todavía hubiera alguien a bordo. Respondí, tratando de sonar tranquila mientras mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Adquirí esta nave legalmente del Registro de Salvamento Galáctico. Figuraba como abandonada. Abandonado no es lo mismo que deshabitado, respondió la voz con lo que pudo haber sido una risita o una muestra de amenaza. Sus registros de compra indican que opera en solitario. ¿Dónde está tu equipo? Personal de mantenimiento. Ese era el problema. No había tripulación. Solo yo, Eleyanena Elle Carmichael, de 34 años, 1,75 metros, con más conocimientos de mecánica que de negocios, y una necesidad imperiosa de demostrar que los humanos podían restaurar tecnología alienígena tan bien como cualquiera en la galaxia. Mientras estaba allí, la textura rugosa de la pared me llamó la atención, en concreto una zona cerca del panel de control que no encajaba con el resto. Era más lisa, más nueva. La rocé con los dedos y noté una ligera hendidura. Al mirar más de cerca, me fijé en la junta casi invisible de un panel de acceso, uno que no aparecía en ninguno de los esquemas de la nave que había estudiado. Las revelaciones me golpearon como un proyectil que cae de la órbita. El título de registro modificado, el panel secreto, el supuesto caldraxiano del intercomunicador que, de alguna manera, conocía mis registros de compra, la imagen en la pared donde se me veía trabajando en el exterior. Una imagen que solo podía haber sido tomada por alguien que me observaba sin que yo lo supiera. ¿Cuánto tiempo llevas observándome restaurar esta nave?, pregunté, con voz firme a pesar de que me subía el pulso. El intercomunicador permaneció en silencio durante varios segundos. Entonces, aproximadamente 3 de tus meses terrestres. Dado que identificaste la nave como recuperable a pesar de estar oficialmente desguazada, eché un vistazo al panel de control donde aparecía mi imagen en la escalera. Mi mente trabajaba a toda velocidad, conectando cabos que debería haber visto antes. La pátina del casco no era solo por el paso del tiempo, era un camuflaje deliberado. Los sistemas que creía estar restaurando habían sido dañados intencionadamente para que parecieran irreparables. Y, lo más importante, el aire que respiraba era demasiado puro para una nave realmente abandonada. Esto es una prueba, dije, medio para mí mismo y medio para quien quiera que me escuchara. Todo esto, encontrar la nave, el trabajo de restauración, quedarme encerrado aquí, todo ha sido una especie de evaluación. El silencio se prolongó tanto que pensé que me habían abandonado. Entonces, un nuevo sonido llenó la cámara, un suave zumbido que parecía provenir de todas partes a la vez. El panel liso que descubrí se deslizó, revelando no una vía de escape, sino un pequeño compartimento con un único cristal de datos y lo que parecía una llave antigua. Te quedan aproximadamente 7 minutos de atmósfera respirable, me informó la voz con naturalidad. Indiferencia. Los sistemas de defensa automatizados de la nave interpretarán tu muerte como un fallo de infiltración e incinerarán esta sección. ¿Qué?, balbuceé. No puedes simplemente ignorar el párrafo 7, subsección B del protocolo de restauración. Cualquier ser capaz de identificar y revertir patrones de sabotaje intencionales podrá ser considerado para el estatus de tripulante en periodo de prueba tras superar la prueba de integridad. Ah, y si fallo,
La nave será oficialmente desguazada y tus restos formarán parte de su valor de salvamento. Con ese pensamiento alentador, el intercomunicador se apagó. Las luces se atenuaron momentáneamente y luego volvieron a brillar con más intensidad. Una luz blanca demasiado brillante y cruda que me hizo llorar. Una cuenta atrás apareció en el panel de visualización, reemplazando mi imagen. 6 minutos 43 segundos. Bien. Prueba de integridad. Sin presión. Saqué el cristal de datos y la llave del compartimento. El cristal era tecnología craxiana estándar, diseñado para insertarse en un lector compatible. La llave era algo completamente distinto. Metal bronceado con un intrincado patrón de ranuras y muescas. Tecnología antigua, posiblemente anterior a los propios calraxianos. Escaneé la habitación frenéticamente. No había puertos de datos visibles para el cristal, ni rastro de cerraduras para la llave arcaica. La puerta de la esclusa permanecía sellada. El panel de control seguía sin responder. El olor a quemado se intensificó. Ya no era solo un olor. Volutas de humo se filtraban por diminutas rejillas de ventilación en el techo. La nave no estaba mintiendo sobre la incineración. 5 minutos y 29 segundos. Me quité la bota derecha y la vacié, esparciendo tornillos de repuesto y la baliza de emergencia que siempre guardaba escondida allí por el suelo. La baliza era reglamentaria para los operadores de salvamento. Supuestamente, lo suficientemente potente como para penetrar la mayoría de los materiales del casco y alcanzar la órbita. La activé y la coloqué contra la mirilla, con la esperanza de que al menos alertara a alguien de mi situación antes de que me fundiera con el vacío. Un momento, la mirilla. Observé con más detenimiento el grueso material transparente. Bajo la luz intensa, apenas pude distinguir un patrón grabado en su superficie. Círculos concéntricos con muescas que parecían sospechosamente parecidas a la llave que tenía en la mano. 4 minutos y 42 segundos. Presioné la llave contra la ventana de visualización, justo en el centro del patrón. Nada. Intenté girarla. Seguía sin funcionar. Entonces me fijé en el mono que llevaba puesto. Concretamente, en el parche que me había añadido al hombro. El material aislante térmico no solo era funcional. Tenía un patrón entretejido, una marca del fabricante a la que nunca antes había prestado atención. Pero ahora, a plena luz del día, con la muerte literalmente contando hacia atrás, podía verlo claramente. El mismo patrón concéntrico que en la ventana de visualización. 3 minutos y 56 segundos. Arranqué el parche y lo sostuve a contraluz. Al superponerlo sobre el patrón de la ventana de visualización, la imagen resultante creó un nuevo diseño, un mapa, no de la nave, sino de la propia llave, que mostraba exactamente cómo debían alinearse sus muescas con el patrón de la ventana. Alienígenas astutos y paranoicos, murmuré, alineando la llave según el mapa. Se adaptó al patrón de la ventana gráfica como si estuviera hecha para ello, lo cual, por supuesto, era cierto. Lo giré una vez en el sentido de las agujas del reloj, 2 veces, y luego media vuelta en sentido contrario. La ventana gráfica no se abrió. Eso habría sido catastrófico en el espacio, pero un compartimento oculto junto a él sí lo fue, revelando un puerto de datos que coincidía perfectamente con el cristal que tenía en la otra mano. 3 minutos 11 segundos. Introduje el cristal a presión en el puerto. La cuenta atrás se detuvo. Las luces volvieron a la normalidad. El humo dejó de filtrarse, pero la puerta permaneció cerrada. Anulación parcial de seguridad aceptada, anunció la voz a través del intercomunicador. Se requiere verificación personal para restablecer el acceso completo. ¿Qué significa eso? Lo exigí. ¿Qué tipo de verificación? Demostración de la capacidad de recuperación bajo presión. El sistema de control de la esclusa de aire secundaria requiere recalibración. Eso no es muy específico, dije, mirando inquietamente a su alrededor. ¿Qué exactamente? Quedan 2 minutos y 30 segundos de atmósfera. La cuenta atrás se reanudó.
Menuda decepción. Habíamos superado la primera parte del examen. Intenté concentrarme. Control secundario de la esclusa de aire. Recalibración. Tenía herramientas limitadas, un cristal de datos atascado en un puerto y una llave especial que ya había cumplido su función. ¿Qué más tenía? Mi mirada se posó en mi bota desechada y luego en el panel de control con sus botones que no funcionaban. Los paneles de control no dejan de funcionar sin motivo alguno. Están diseñados para fallar de forma segura, a menos que corra al panel y lo examine detenidamente. Los botones no estaban rotos. Fueron desconectados deliberadamente. Y no recientemente. El cableado había sido modificado hacía mucho tiempo, reconectado a un sistema secundario que solo se activaría bajo circunstancias específicas. 1 minuto 57 segundos. Volví a sacar el soplete de plasma de mi cinturón y retiré con cuidado todo el panel frontal de control, dejando al descubierto el cableado modificado. Como sospechaba, las conexiones habían sido rehechas, no para desactivar el panel, sino para cambiar su función. No controlaba la esclusa de aire directamente. Su función era calibrar el sistema secundario. Pero, ¿en qué consistía ese sistema y dónde estaba ubicado? Pensé en la imagen que habían expuesto en la pared. Yo subiendo por la escalera exterior, la enorme carcasa del motor al fondo, la sombra proyectada por las luces de emergencia. La sombra. Volví a mirar por la ventana y miré hacia afuera. Desde este ángulo, apenas podía ver el borde de la carcasa del motor y las luces de emergencia. A esta hora del día, con la rotación de los asteroides, proyectarían una sombra sobre el casco. Una sombra que impactaría justo en este compartimento. 1 minuto 22 segundos. Me quedé mirando la sombra, ahora parcialmente visible a través de la ventana gráfica. Se movía al girar el asteroide, creando un patrón de luz y oscuridad que cambiaba lentamente a lo largo de su superficie. Un patrón que podría servir como punto de referencia de calibración para un sistema diseñado para funcionar con la rotación natural de la ubicación del barco. El panel de control desmontable que tenía en mis manos tenía elementos fotosensibles en su parte inferior. No son aptos para un funcionamiento normal. Serían inútiles dentro de un compartimento iluminado. Pero si está alineado con el área visible con el patrón de sombra cambiante en el exterior, 53 segundos. Me apresuré hacia la ventana gráfica y sujeté el panel de control contra ella, alineando los elementos fotosensibles con la sombra en movimiento. Los elementos comenzaron a brillar tenuemente, respondiendo al patrón preciso de luz y oscuridad. Calibración secundaria en curso, anunció la voz. Alineación al 63%. Ajusté ligeramente el panel siguiendo el movimiento de las sombras. Alineación al 78%. El sudor me caía en los ojos. Me dolían los brazos de tanto sujetar el panel, manteniéndolo completamente inmóvil contra la ventana de visualización. Alineación al 92%. La sombra volvió a cambiar. Alineación completa. Sistemas secundarios en línea. 26 segundos. Una nueva interfaz de control apareció en la pared junto a mí. Una pantalla holográfica que muestra los sistemas de la nave. No solo la esclusa de aire, sino todo. Motores, soporte vital, navegación, armamento. Sistemas que ni siquiera sabía que poseía este crucero desguazado. Y todas estaban operativas, sin daños, sin necesidad de restauración, perfectamente funcionales y esperando a la persona adecuada para desbloquearlas. 15 segundos. Enseguida encontré los controles de la esclusa de aire en la pantalla holográfica y deslicé el dedo para desbloquear la puerta. No pasó nada. 10 segundos. Se requiere verificación final, dijo la voz con calma. ¿Y ahora qué? Grité. Declaración de intenciones. ¿Por qué desea restaurar esta embarcación? 5 segundos. Porque merece algo mejor que ser olvidada, exclamé. Porque yo vi algo valioso donde todos los demás veían chatarra. Porque las leyendas no nacen, las construyen las personas que no se rinden ante ellas. 3 segundos. 2.
1. La puerta de la esclusa se abrió con un suave siseo hidráulico que no se parecía en nada al ruidoso mecanismo que había oído antes. Más allá no se encontraba el corredor por el que había venido, sino un puente completamente iluminado con elegantes estaciones de control y pantallas de visualización que mostraban el campo de asteroides que nos rodeaba. Y en el sillón del capitán se sentaba un caldraxiano, o al menos lo que siempre había imaginado que eran los caldraxianos según los registros históricos. De 2,13 metros de altura, con placas exoesqueletales en tonos verdes y marrones apagados, 4 brazos cuidadosamente plegados sobre un pecho uniforme. «Felicidades, humana de mantenimiento Eleanor Carmichael», dijo el alienígena, con una voz que coincidía con la del intercomunicador. «Ha completado con éxito el protocolo de verificación de restauración. ¿Ahora qué?». Subí con cautela al puente, observando las salidas. Esta nave, anteriormente designada como crucero desguazado K-94, fue abandonada intencionalmente en este campo de asteroides como parte de un proceso de selección a largo plazo. Los calraxianos no vendemos nuestra tecnología militar al mejor postor. Lo compré legalmente, protesté. Del registro de salvamento. El calraxiano emitió un chasquido que podría haber sido una risa. El registro está al tanto de nuestros protocolos. Sirven como nuestro proceso de selección de primer nivel, asegurando que solo aquellos con las credenciales e intenciones adecuadas descubran nuestros buques. Observé el puente impoluto a mi alrededor. Así pues, todo este asunto, el trabajo de restauración que he estado realizando durante meses, era en gran medida innecesario desde una perspectiva funcional, admitió el caldraxiano, pero esencial desde una perspectiva de evaluación. El barco nunca sufrió daños reales, simplemente fue camuflado y asegurado. Sus esfuerzos por reparar lo que creían que estaba roto demostraron tanto capacidad técnica como, lo que es más importante, el debido respeto por nuestra tecnología y la prueba realizada en la esclusa de aire. Verificación final de la capacidad de resolución de problemas bajo presión y confirmación de la alineación motivacional. El alienígena señaló con un gesto el sillón del capitán que estaba junto al suyo. «Por favor, siéntese». Me quedé de pie. No estoy seguro de que me guste que me hagan pruebas sin mi conocimiento durante 3 meses. ¿Habrías abordado la tarea de forma diferente si lo hubieras sabido? Lo pensé. Probablemente no, pero ese no es el punto. Ese es precisamente el punto. Las elecciones humanas de mantenimiento, cuando crees que nadie te está mirando, definen tu carácter con mayor precisión que cualquier entrevista o evaluación formal. Acepté de mala gana el asiento que me ofrecieron. ¿Y ahora qué? ¿Me devuelven el dinero del registro de vehículos siniestrados? El calraxiano volvió a emitir ese chasquido. Su pago se procesó como depósito para la certificación de la tripulación. Esta nave, a la que usted ha reclasificado acertadamente de desguazada a legendaria en trámite, está ahora registrada bajo su mando con 2 condiciones. Primero, permaneceré a bordo como asesor técnico hasta que usted haya dominado todos los sistemas. Los cruceros calraxianos son significativamente más complejos de lo que sugiere la apariencia actual de la nave. Y la segunda condición, los ojos compuestos del alienígena se fijaron en mí con una intensidad sorprendente. Completarás la misión para la que se diseñó originalmente esta nave, que consiste en la recuperación de otras 3 naves caldraxianas abandonadas en diversos lugares de este sector. Buques como este han estado esperando a la persona adecuada que les devuelva su estatus original. Me quedé mirando al caldraxiano. ¿Me estás diciendo que hay otros 3 barcos como este esperando a ser encontrados? No como este. Este buque, denominado Dawn Reclamation, es un crucero de mando. Las demás son naves especializadas, una corbeta furtiva, un buque de investigación y un transporte diplomático. En conjunto, conforman lo que vuestra especie podría llamar una flota en el exilio. ¿Y también quieres que los encuentre y supere tus pequeñas pruebas para desbloquearlos? No exactamente. El calraxiano se levantó de su asiento y se dirigió a una pantalla que mostraba el exterior de la nave,
desde el mismo ángulo que la imagen que se había mostrado en la esclusa de aire. Las demás embarcaciones reconocerán la señal de este barco una vez que esté completamente activada. No requerirán el mismo proceso de verificación. Sin embargo, se encuentran en lugares considerablemente más peligrosos que un campo de asteroides no cartografiado. Seguí la mirada del alienígena hasta la pantalla. Desde esta perspectiva, pude ver lo que antes no podía. La verdadera escala y el diseño del barco. No se trata de un crucero abandonado, sino de un elegante y potente buque de guerra disfrazado de chatarra espacial. La tecnología de sigilo definitiva, con una apariencia demasiado insignificante para robar. ¿Por qué a mí? Finalmente pregunté. Debe haber miles de operadores de salvamento en toda la galaxia, algunos con mucha más experiencia y recursos que yo. Exactamente 7.839 operadores registrados. El caldraxiano lo confirmó. De ellos, aproximadamente 22 se han encontrado con nuestros buques. 3 intentos de restauración. Solo tú persististe cuando los falsos obstáculos que creamos sugerían que la tarea era imposible. Así que, o soy la persona más cualificada o la más testaruda de la galaxia. La distinción es irrelevante. Lo que importa son los resultados. El alienígena extendió una de sus 4 manos. ¿Acepta usted el mando de esta nave y la misión que conlleva? Miré la mano, luego volví a mirar la pantalla que mostraba la nave. Mi nave, al parecer, la nave en la que había pasado meses trabajando, creyendo que la estaba rescatando del borde de la desintegración, solo para descubrir que me había estado evaluando todo el tiempo. Tengo una condición propia, dije. Estado. No más pruebas sin mi conocimiento. Se acabaron las habitaciones cerradas con temporizador. Revelar con todo detalle en que me estoy metiendo. La mano del calraxiano permaneció extendida. Aceptable con una salvedad. Parte de la información debe ganarse demostrando capacidad. No como prueba, sino como medida de seguridad. Ciertos sistemas serían peligrosos si se operaran incorrectamente. Me parece bien. Me puse de pie y tomé la mano del alienígena. Acepto. En el momento en que nuestras manos se tocaron, la iluminación del puente cambió a un azul profundo y se activaron nuevas pantallas en todas las consolas. Se confirma la transferencia de mando, anunció una nueva voz. La nave en sí, no el caldraxiano. La capitana Eleyanena Carmichael reconoció que todos los sistemas estaban transfiriendo a una interfaz compatible con el usuario. El calraxiano soltó mi mano e hizo un gesto formal que involucró el movimiento de sus 4 brazos en patrones complejos. Soy Cicatal, asesor técnico, anteriormente 7º piloto de la Tercera Fuerza Expedicionaria Calraxiana. Estoy a su disposición, capitán. Llámame Elle, dije, mirando a mi alrededor, observando mi nuevo mando. Entonces, ¿cuándo pensabas hablarme de los sistemas de armas? Las placas exoesqueletales de Sal se movieron de una forma que pudo haber sido sorprendente. Usted conoce las capacidades defensivas. La pantalla holográfica de la esclusa de aire lo mostraba todo, incluyendo lo que parecían ser emisores de haces de partículas y algo llamado torpedos de disrupción de fase. No es equipo estándar para un buque de salvamento. Como ya he dicho, esto no es simplemente un buque de salvamento. El Dawn Reclamation era el buque insignia de una flota de operaciones especiales. Sus capacidades van mucho más allá de los cruceros caldraxianos convencionales. Me recliné en el asiento del capitán, mi asiento, y lo giré para que quedara frente a la pantalla principal. Bien, entonces, asesor Cicatal, creo que es hora de que me cuente exactamente qué sucedió con la Tercera Fuerza Expedicionaria Caldraxiana y por qué sus naves terminaron abandonadas y disfrazadas de chatarra espacial. Esa, dijo el caldraxiano, tomando asiento a mi lado, es precisamente la información que debemos recuperar de las otras 3 naves. No lo sabes. Me encontraba en estado de animación suspendida dentro de los sistemas centrales de esta nave hasta que vuestros esfuerzos de restauración alcanzaron el umbral adecuado para despertarme.
Mi último recuerdo vívido es el de la orden de dispersar y ocultar la flota. Desconozco los motivos de esa orden y los acontecimientos que siguieron. Observé al asesor técnico con una nueva comprensión. Así que tú me necesitas tanto como yo necesitaba este barco. Un proyecto de restauración mutua. Acordado. Has restaurado esta embarcación tras haber sido desguazada. Quizás juntos podamos recuperar la verdad sobre lo que le sucedió a mi pueblo. Volví a mirar la pantalla, observando las estrellas más allá del campo de asteroides. De chatarra a leyenda, reflexiono. Suena bien. Los motores del barco cobraron vida con un zumbido que resonó a través de las planchas de la cubierta bajo mis pies. La nave anunció que ponía rumbo a la señal caldraxiana detectada más cercana. Llegada estimada. 7 días estándar. Cuando la Dawn Reclamation se liberó de la débil gravedad del asteroide, no pude evitar sonreír. Hace 3 meses, era un operador de salvamento independiente con más deudas que contratos, desesperado por un gran golpe que demostrara mi valía. Ahora, yo era el capitán de un legendario buque de guerra calraxiano en una misión para descubrir una flota perdida y el misterio que rodea su desaparición. Nada mal para alguien que empezó pensando que simplemente estaba arreglando un trasto abandonado. Sactal me observaba, con esos ojos alienígenas indescifrables. ¿Estás satisfecho con este resultado?, observó el caldraxiano. Digamos que quedarme encerrado en esa esclusa resultó ser lo peor que me ha pasado en la vida. Una perspectiva humana que no había considerado, respondió Sactal. Quizás esta colaboración resulte educativa para ambos. Las estrellas brillaban fugazmente mientras la nave aceleraba a velocidades que solo había soñado alcanzar en mi vieja nave de salvamento. Por delante me aguardaban aventuras, peligros y la clara posibilidad de verme arrastrado a un conflicto interestelar del que no sabía nada. Pero a mis espaldas quedaba un desguace y la reputación de ser el mecánico que no llegó a triunfar. Ante la disyuntiva de elegir entre las dos, en realidad no había ninguna opción. A toda máquina, le dije a mi nuevo barco. Hagámonos legendarios.